Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Estamos desarrollando esta segunda partecita del capítulo primero, es decir, el versículo 22, específicamente en el día de hoy. Ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Esto es lo que encontramos en el versículo 23. Recordemos que al terminar el prólogo con el versículo 18, enseguida comenzaba la presentación de quién es Juan el Bautista, es decir, queremos saber la identidad, porque el prólogo en realidad es la identidad de Jesús, la palabra, el logos que se le va a presentar como Hijo de Dios. Pros ton theon, que estaba junto a Dios, dice, ¿verdad? Así comienza. Y luego, que este Dios que estaba siempre en el seno del Padre, se ha encarnado y está en medio de nosotros. Esta es la teología que nos presenta San Juan el Evangelista. Y ahora, esta segunda partecita, este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron, ¿eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Eso es lo que hoy queremos estudiar, el versículo 22. Entonces, queridos amigos, aquí nos encontramos con este versículo que nos habla un poco del aspecto del contexto bíblico en el diálogo entre Juan el Bautista. Dios es misericordioso, quiere decir justamente el mismo nombre de Juan, ¿verdad? Este es dentro del contexto bíblico. Y los enviados, que son sacerdotes y levitas que vienen desde Jerusalén. Investigan su identidad, quieren saber quién es este que está aquí, quién es Juan el Bautista. El interrogatorio, en este caso, se da después de que Juan negara ser el Mesías, porque él, en el versículo 21, antes de esto, había negado, dice, yo no soy absolutamente, no soy entonces no soy el Mesías. Entonces ellos quieren saber, y le dicen, entonces si tú no eres eso, ¿quién eres? ¿Verdad? Tienes que decirnos, porque nosotros tenemos que ir a llevar esta realidad, tenemos que ir a decir a los que nos han enviado. Queremos saber quién eres tú verdaderamente. Bueno, queridos amigos, aquí mismo estamos encontrando en este interrogatorio el núcleo que está en la insistencia de los enviados.
hay una insistencia, hoy quasi, y necesitan verdaderamente una definición clara para poder ellos tener una definición también y para poder transmitir a las autoridades religiosas. Recordemos que los que le están enviando a ellos para saber la identidad de Juan el Bautista son los que vienen del templo, decíamos los contralores del aspecto tanto religioso como también el aspecto religioso que tenía una influencia muy fuerte en el aspecto social también. Por lo tanto, la atención radica en la pregunta ¿quién eres? Hoy quasi ¿quién eres? ¿Quién eres? Mai con D. Y busca de esta manera una autoidentificación en términos mesiánicos. Pero Juan responde en humildad. Él responde humildemente, yo no soy, y se remite no a sí mismo, sino que más bien a su misión. Y ahora justamente vamos a ver enseguida, ellos insistieron, muy bien de palabra, insistir. ¿Quién eres? Y después dice, porque nosotros tenemos que llevar, los contralores están esperando y quasi, a quienes nos han enviado para preguntarte, ¿qué dices? ¿Qué dices de ti mismo? Es decir, aquí es donde se le pide una autoidentificación. Pero Juan va a responder después con una sencillez y con una humildad. Pero eso vendrá ya en el versículo posterior, ¿verdad? Que es el versículo 23. Vamos a mirar un poco el contexto histórico, porque en el siglo I después de Cristo, como ya estábamos reflexionando con los otros versículos también, nos encontramos bajo la dominación de Roma. Acuérdalo mandaina, y a la autoridad haisha, y especialmente los que están en Israel, es decir, las autoridades judías, es decir, el Sanedrín, ellos controlaban también rigurosamente cualquier movimiento que pudiera interpretarse como subversivo. Atención, están las autoridades romanas que cuidan, ¿verdad? Y recuerden que está la famosa frase, la pax romana. Upeaise larema canear o sapleata. Es decir, es a través de la fuerza, a través de la espada. Pero la pax romana. Entonces ellos no permitían absolutamente ninguna subversión. Pero aquí también entra el Sanedrín, porque el Sanedrín, la misma cosa, están atentos ante cualquier subversión, cualquier rebelión. Volvemos enseguida con más de Yarañi e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser
vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Es la esperanza
en su misericordia. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 1 y aquí estamos en el versículo 22. Ellos insistieron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Ahora, recordemos, queridos amigos, que dentro de este movimiento religioso que pudiera interpretarse también subversivo, estaban muy atentos las autoridades judías también. Porque esta expectativa mesiánica, todo el mundo está esperando, estaba muy viva. Los diversos grupos que habíamos dicho ya, los fariseos, los esenios, los celotes, todos estaban muy atentos, los saduceos, aguardaban un libertador. Pero el testimonio de Juan era disruptivo, es decir, congregaba multitudes y él predicaba a la conversión. Va todo lo contrario. Y tal vez, justamente, aquí se entiende por qué Juan el Bautista está predicando la conversión. Porque todos estaban con esa expectativa, pero una expectativa de revolución. Es como decir que todo el mundo está caldeado, el ambiente está caldeado, dale la mitad, pe prepara que la vende se la vende machetín, pe prepara que la vende cualquier cosa. Pero con veníamos en baña, voy disparando, y tú y la opita y con a romanos fuera, ¿entienden? Por otra parte, el Sanedrín también está preocupado, no sabe cómo manejar, entonces tiene que estar atento. Ellos también tienen que actuar con fuerza, ¿verdad? Y entonces prefieren, ahí vamos a entender bien por qué también a Jesús después lo llevan al patíbulo, a la cruz. Prefieren que muera, dice el sumo sacerdote, uno, en lugar de que el pueblo esté sufriendo por culpa de uno, por una disrupción. Y Juan el Bautista realmente trae una disrupción, porque si ellos traían y querían la rebelión, están caldeados en este sentido. Sin embargo, Juan, ¿qué es lo que hace? Predica la conversión. Peña convertigue. Dejen de estar pensando en ser agresivos. Y es en este marco, porque tenía muchos seguidores, Juan el Bautista, los sacerdotes exigían una definición oficial. Querían saber, por eso yo le dije al comienzo, cuando se le pregunta a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? No es así en un tono, queremos tu identidad, simplemente, sino que medio güey. Porque tienen miedo también de una rebelión del pueblo. Pensaban que se estaban reuniendo como para hacer un golpe, para hacer la irrupción, ¿verdad?, contra los romanos, todo eso. Y lo del Sanedrín, esas cosas tampoco no querían mucho. Entonces por eso exigen una definición y le piden una definición oficial. Entonces, si no eres Elías, si no eres el profeta, entonces, menores, ¿qué dices de ti mismo? Esa es la autodefinición, decíamos, de sí mismo. ¿A quién representaba? Si vos estás representando a una amenaza, porque ahí peligroso, es una amenaza para nosotros y para los demás, o si tenías verdaderamente, si tenemos que confiar en vos porque vos sos la figura mesiánica, sos el profeta. Entonces aquí también ellos se encuentran en una dicotomía, queridos amigos, dos posibilidades. O sos un revolú cualquiera, reyu aveina, eso livian tapa al pueblo, a la gente, o verdaderamente tú eres el Mesías. O sos el Mesías, o sos simplemente uno que está queriendo soliviantar al pueblo.
Y aquí entonces encontramos el contexto cultural antropológico, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice aquí el contexto cultural antropológico? Y recordemos que en la cultura judía de este tiempo, la identidad personal estaba fuertemente ligada al rol dentro del plan de salvación de Dios. La identidad. Por eso que los nombres son también interesantes. Yo ya estuve diciendo en los otros cursos, ¿verdad? Pero, no sé, Mijomoel, el arcángel, se llama ¿quién como Dios?, ¿verdad? Entonces su función es el de luchar, ¿quién como Dios? Rafael, Dios que cura, su misión es la de curar. Gabar el, fuerza de Dios, su misión es Dios, la fuerza de Dios, el Dios que engendra, el Dios que da vida. Y así sucesivamente, ¿verdad? Zaharia, recordar, Dios que recuerda, que no se olvida de su pueblo, le salva, le pasa la mano. Entonces, todos estos elementos entran dentro de una situación definitoria. ¿Quién es? Eñe finisha, amigo. Eñe fini, eres andeña autodefinita, porque hoy cuata más de entonces. ¿Quién es tu nombre, verdad? Y así, mi atá. ¿Quién tú? Mi atá. No era solo una cuestión de nombre, sino de misión y de pertenencia, decíamos, al proyecto divino. Ahora, este sistema cultural que estaba girando en torno al honor y la vergüenza, dos cosas, honor y vergüenza. El honor sería el hecho de que aquí está el Mesías, el que va a luchar por nosotros, el gran honor que tenemos, o la vergüenza, en el sentido de que nosotros somos revolú cualquiera, pero, como no es enviado de Dios, entonces, ni hacemos ahí daina. Y los romanos nos van a bajar la caña. Si viene de Dios, ni hagan nada. Pero si es alguien solamente que se presenta como Mesías, y va a estar la ñan de situación. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Septiembre es el mes de la Biblia. ¿Pero por qué es el mes de la Biblia? La Biblia hay que leerla todos los días, no en septiembre, todos los días. Pero ¿y por qué entonces septiembre es el mes de la Biblia? Es el mes de la Biblia por dos acontecimientos importantísimos que tienen que ver con la Sagrada Escritura. Primero, en este mes se cumple el aniversario de la publicación de la primera Biblia impresa. Fue en Suiza en 1569, después de haber inventado un aparato que antes no existía. Ustedes recuerdan que antes los escribas ponían todo eso por escrito. Las copias se hacían a mano, se usaba papiro, después fue el papel, había gente dedicada a ser copista. En los monasterios, en la Edad Media,
no solamente se copiaba la Biblia, el Evangelio, sino que se copiaron todos los libros de literatura de la antigua Grecia, de Roma, filosofía. Pero de pronto viene este aparato maravilloso, la imprenta. ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. Era un fervor en aquel tiempo. Era una necesidad de poner en las manos de todo el mundo la palabra de Dios. Piensen ustedes que al inicio solamente sabían leer las personas más cultas, reyes, príncipes, y desde luego todos los sacerdotes, obispos, el Papa, desde luego. Y entonces la gente iba a que le leyeran el Evangelio, pero no podía en misa, no podía tener un contacto personal con la palabra de Dios. Era importantísimo ir a misa, se decía incluso ¿ya escuchaste misa? ¿Ya escuchaste misa? Por las campanas y porque se escuchaba la palabra de Dios. Pues bueno, fue en este mes que se inventa la imprenta y cuando se empiezan a hacer tirajes y tirajes, ya está la Biblia a disposición por lo menos de muchísimas personas. Segundo, el día 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, quien dedicó su vida a estudiar y a traducir la Biblia al latín. A esa traducción de San Jerónimo se le conoce como Vulgata, la Vulgata. ¿Qué significa la Vulgata? Porque se le puso este nombre, de Vulgata Editio, es decir, edición para el pueblo. Ya no solamente para el Papa, para el Vaticano, para los reyes, de Vulgata Editio. El Papa quiso que se hiciera una Biblia ya a disposición de quien pudiera adquirirla. Y entonces, septiembre, mes de la Biblia. Ahora, ¿qué propósito nos deja esto? No solamente es un dato cultural. ¿Por qué no comienzas hoy mismo a leer la Biblia? Aquí mismo en mi canal de YouTube, busca cómo leer la Sagrada Escritura. Cómo leer la Biblia. La grabé hace 2-3 años. No creas que se trata de abrir la primera página. Génesis 1:1. Y de ahí comienzas hasta que terminas el Apocalipsis. No vas a entender nada. No. En este programa que hice yo en YouTube, búscalo, les digo cómo se lee la Biblia. Se comienza por el Evangelio y de ahí ¿qué sigue? Y cuando pasas al Antiguo Testamento, cuando vuelves al Nuevo, para que todo lo que vayas leyendo tenga un sentido, te va a encantar. Una vez que hayas terminado la Biblia, tómate el propósito de leer todos los días el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Esos hay que leerlos durante toda la vida. 3, 4 minutitos, 5 minutitos diarios, un capítulo. ¿Por qué? Porque a Jesús hay que llevarlo en la mente y en el corazón. Decía San Jerónimo mismo, quien no conoce la Biblia, no conoce a Jesús. Pasa la palabra. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tenme confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que soy.
y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1, el versículo 22 principalmente, en que decimos: ellos insistieron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?
el versículo 22. Ahora, queridos amigos, esto decíamos que giraba en torno al honor o giraba en torno a la vergüenza. Declarar algo indebido podía llevar a ser considerado un blasfemo, ¿verdad? El honor o la vergüenza. Juan, sin embargo, va a responder después, ¿verdad? En el versículo 23 esto, con mucha modestia. Un entendimiento que su rol no es fundar una identidad mesiánica. Yo no soy de un momento también, sino que él que va a indicar, sino que el que viene detrás de mí. Esto, queridos amigos, si vamos a entrar justamente en el contexto antropológico que estamos estudiando nosotros, nos revela cómo el individuo se definía en función de la comunidad y del designio divino. Dos cosas tenemos que mirar. Mi función, mi rol, en función de la comunidad, por una parte, pero también del designio divino. No en un plano meramente individualista. No es en un plano meramente individualista, sino que es, sobre todo, queridos amigos, en ese plano, ¿verdad?, que va mucho más allá, que es el plano de la comunidad. El mesianismo está en función de la comunidad. La liberación, queridos amigos, como hay muchos, ¿verdad?, que solamente quieren, entre comillas, liberarse a sí mismos, pero no liberar verdaderamente al pueblo, a la gente. Siente la liberación, siente la imponencia, pero lo demás que le coma michi. Entonces aquí, esta ya es una primera llamada de atención, y eso es lo que Juan el Bautista nos quiere presentar. Por eso encontramos algunas palabras clave. Una es el aná, ¿verdad? Aná, que significa responder o dar testimonio. Implica no solo contestar, sino rendir cuentas o declarar públicamente. Entonces, Aná declara públicamente. Y en este versículo la exigencia de una respuesta no es trivial, no es una cosa así superficial, ¿verdad? Sino que es una obligación de rendir cuentas ante la autoridad. Por eso es que le piden y le exigen. Ellos insistieron o insistieron. Le dicen, es una obligación, dale, fuerza, ¿quién eres? Para que podamos dar nosotros una respuesta a lo que nos han enviado. Orero Arajana es la respuesta a la autoridad. Esta exégesis muestra que Aná también tiene una connotación de afirmar solemnemente. Entonces, dar una respuesta solemne. ¿Verdad? O sea, le da la firmeza, le muestra verdaderamente. Lo que se pide a Juan no es una mera información, sino una declaración oficial con valor religioso y político. Mai condesha amigo, ¿entendiste? Por eso le está diciendo que la identificación no era una identificación superficial. Sí, yo soy fulano de tal, pega xerera, pega número de teléfono, pega email, de yo allá, Pepe Juan el Bautista, Pepe dirección, Pepe ICO, etcétera, etcétera. No. Sino que aquí directamente esta información de la declaración oficial con un valor religioso y político. Es decir, ¿por quién te estás jugando? Marila ella jugué. Marila, entre comillas, ya si queremos hablar de un sentido justamente político y religioso, Marila es votata, Marila ella jugué. Entonces no es solamente dar tu nombre, sino que quiero saber quién sos vos al final de cuentas. Como solemos decir, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas. Yo ando con fulano de tal, ya vota fulano, entonces sé quién soy, ¿entendiste? Ya vota fulano. Entonces ella igual mamá bande, vaya guabande. ¿Por qué? Y porque te jugaste por esa persona. Entonces, de acuerdo a eso, vos podés identificar, ¿entendiste? O sea, la identidad, queridos amigos, va mucho más de dar un simple nombre. Vean ahí la identidad. La identidad es, yo soy fulano de tal y yo me juego por este partido, yo me juego por esta realidad, yo me juego por este movimiento, ¿entendiste? Entonces, dime con quién andas. Mara, pues, cueri balares, joreína.
Haiguada, va identidad bande huerecoina. Hamara peribanare coreina, ¿entiendes? No, esto es una cuestión ontológica, ¿verdad? Una cuestión esencial para decirte quién soy, qué hago, cómo vivo. En este sentido, queridos amigos, la palabra testimonio, el famoso edud que nosotros ya dijimos en otra oportunidad, no aparece aquí en forma explícita, ¿verdad? La palabra edud del testimonio, pero sí en una forma muy implícita, porque edud significa el testimonio legal o religioso. Doy testimonio de quién soy yo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En la imaginación antigua, la montaña era el lugar donde el cielo tocaba la tierra, un lugar donde hallar la sabiduría, el poder y la presencia de Dios. La Biblia comienza con Dios colocando a la humanidad en ese tipo de montaña y designándoles que supervisen y llenen la tierra con la bendición de Dios. Para permanecer en la montaña, ellos debían confiar en la sabiduría de Dios. Pero la humanidad elige confiar en su propia sabiduría. Entonces, son expulsados de la montaña. Y en lugar de la abundancia de Dios, ellos llenan la tierra con violencia. Pero Dios promete restaurar su bendición a todas las naciones a través de la descendencia de una pareja infértil. Él invita a Abraham a que suba a la montaña para darle esta bendición. Pero primero, Abraham debe entregar a su hijo prometido. La única manera para volver a subir a la montaña es perder lo que nosotros llamamos vida y recibir la verdadera vida que Dios ofrece. La familia de Abraham crece y Dios invita a todos ellos a subir a la montaña. Pero desde abajo, esa montaña da miedo. Solo Moisés sube para aprender la sabiduría de Dios. Así que la presencia de Dios de la montaña desciende y vive en el campamento de Israel. Y ahora, la montaña viaja con ellos, ofreciéndoles la invitación de vivir bajo la sabiduría de Dios donde quiera que vayan. Cuando el rey David levanta una ciudad en un monte alto, los profetas de Israel se imaginan que ésta podría convertirse realmente en la montaña, con un rey que gobernaría con la sabiduría de Dios y restauraría la bendición a todas las naciones. Pero una vez más, Israel desciende en una espiral de violencia y es expulsado de su hogar. Y entonces, es Dios quien desciende a nosotros. Jesús entra en el mundo como uno de nosotros, enseñando a sus seguidores cómo vivir bajo la sabiduría de Dios, compartiendo la abundancia de la montaña de Dios con Israel y las naciones. Y cuando Jesús se enfrenta a su propia decisión, Él confía en Dios, su Padre, con su propia vida. Y a través de su rendición, el Jesús resucitado se convierte en el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Él es entronado en la montaña celestial, ofreciendo vida, sabiduría y poder. Jesús invita a su pueblo a ascender, a elegir la sabiduría de Dios, para que, a través de ellos, la bendición de Dios pueda fluir hacia toda la tierra. Hola, muchas gracias por ver este video de Proyecto Biblia.
Tenemos más videos por venir y puedes consultar todos nuestros recursos en nuestra página web e incluso puedes descargarlos gratuitamente. Somos un proyecto financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Así que puedes apoyarnos a través de las donaciones, las cuales puedes realizar en proyectobiblia.com para que podamos continuar haciendo más videos como este. Muchas gracias por tu apoyo. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria y entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y en ti, Señor, lo adorno. Todo es vuestro. Disponed según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Vos me lo diste y a ti, Señor, lo adorno. Todo es vuestro. Disponed según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística,
seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Capítulo 1, versículo 22, dice, ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Más de un día lleva. Bueno, y estábamos hablando de esta palabra testimonio, edut, que significa un testimonio legal o religioso, una declaración que sirve como prueba. Yo estoy probando, estoy mostrando. Juan no ofrece un testimonio sobre sí mismo, sino que lo desvía hacia Cristo. Aquí entonces él dice, ¿qué dice de ti mismo? En el 23 eso vamos a ver, ¿verdad? Entonces que él va a dirigir hacia Cristo. Yo no soy. Ha insistido muchísimo desde el comienzo. Yo no soy, dice el Mesías. Upea dice que él, en este momento, personalmente, en su autoidentificación, que le están pidiendo de una forma religiosa y de una forma legal, él va a dirigir eso más bien hacia Cristo. Juan no ofrece entonces testimonio de sí mismo. En esta mentalidad bíblica que nosotros encontramos, el testimonio no era sujeto. No era así de una manera que vos podías darle un nombre y apellido, pero porque o un neacame. Esto tenemos que tener en cuenta. Ese testimonio entonces da de una manera subjetiva, sino que es un acto que debía ser verificable y sustentado por la verdad divina. Lo que yo digo, entonces viste que apunta mucho al aspecto ontológico, existencial, quién soy yo y qué es lo que estoy haciendo. Queridos amigos, desde este punto de vista podemos mirar algunas enseñanzas de este versículo 22. Ellos insistieron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? La insistencia. Entonces, una enseñanza es que el ser humano, como Juan, debe definirse no por sí mismo, sino por su misión en el plan de Dios. Primera cosa. Y definiana, pero por nuestra misión, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros entonces estamos significando. ¿Entienden, queridos amigos? Esto es esencial y fundamental. Una segunda enseñanza es que las autoridades del mundo siempre pedirán respuestas. Insistieron ellos, siempre, queridos amigos, y potata defini, y botata digo llega con de votamos ahí. A la de botata vamos a meter de la 200.000, al de votamos ahí. Definición. Porque pebeina, a la defini, el tu llelan de cédula. Bueno, yo estoy ya poniendo al día nomás, ya estoy haciendo no solo interpretación, sino que aplicación a lo que nosotros vivimos hoy. En nuestra realidad, 2000 años continúa las mismas cosas. Las autoridades del mundo siempre pedirán respuestas. Pero atención, el verdadero discípulo responde, queridos amigos, de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la humildad de lo que significa, porque sabe y sabe lo que tiene que hacer. Queridos amigos, qué verdad más grande que San Juan nos va enseñando. Pero siempre las autoridades del mundo nos van a pedir definición. Porque precisamente hay que tú calcular, oye, por dar la maletí, más para moita, más para genoita, más para ganata, más para botadita. Moto para yapiá, moto para yo puedan llevar. Tercera enseñanza, queridos amigos, de este versículo tan importante es la identidad cristiana que no se apoya en ningún título, sino en el testimonio
que nos va a llevar a Cristo. Nuestro verdadero título, queridos amigos, es el ser cristiano. Y ser cristiano significa luchar, empeñarse para demostrar que somos cristianos. Un cuarto elemento es el hecho cultural, ¿verdad? Porque este versículo nos enseña a no vivir en función de lo que me van a decir desde afuera, la aprobación externa. Entonces, de ya, de mi chimbamare, que yepamos, de mirine, aquí lo que vale, queridos amigos, por eso el testimonio, el mártir, ¿verdad? La fidelidad al designio divino. Porque si nosotros no tenemos una definición, pero una definición nuestra, por eso tu nombre indica tu función. Tu nombre indica la función. Pero tu nombre quiere decir tu identidad. ¿Quién sos vos, en síntesis? Porque si no, ya puedo aquí ver ahí. Veleta y se llevo de aquí para allá de acuerdo al mejor postor. O me vean de operar a picuerita. Y lo último, queridos amigos, en nuestra sociedad, ¿verdad? Que siempre está marcada por esta búsqueda de fama y autoafirmación, ¿verdad? Porque nosotros somos lo que queremos, hay que autoafirmarnos y hacer lo que queremos, como queremos. Este pasaje, ¿verdad? Del versículo 22, ellos insistieron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces, nos invita también a definirse no por el yo, sino por el servicio y por la referencia a Dios. Cuando te piden una definición, tenés que saber que tenés que definirte por la fidelidad, ¿verdad? Por la fidelidad al servicio. Esa fidelidad como cristiano que tenemos que servir a los demás. Y sobre todo, es siempre en referencia a Dios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañé Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.